Estamos en comunicación con Alejandro Werner, economista, ex director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Había sido subsecretario de Hacienda y Crédito Público de México en el año 2006, titular de la banca corporativa y de inversión del BBVA Bancomer, en el año 2011 en México, director de estudios económicos del Banco de México y docente del Instituto de Empresa de la Universidad y de la Universidad de Yale. En medio de los rumores que indican lo contrario, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó su cuenta de Twitter o de X para aclarar que la relación entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario es muy buena y que el organismo no está poniendo en duda la política económica que está llevando adelante el gobierno. Así que, buenos días, Alejandro Werner. No sé si estás en México o en Estados Unidos, pero en cualquier caso siempre va a ser de día, así que vale el buenos días. ¿Cuál es tu balance de estos primeros 6 meses de la política económica de Caputo y el presidente Milei? Mira, yo te diría que hoy Argentina está en una posición mejor de la que muchos anticipamos que iba a estar al inicio de este gobierno. El ajuste fiscal, que si bien se logró utilizando ese fogonazo inflacionario que se dio en diciembre, enero, febrero, obviamente logró fijar un ancla muy poderosa para hacer un ajuste importante en precios relativos y que esto no diera lugar a una aceleración de la inflación y sienta las bases para una estabilidad más permanente. En la parte monetaria, la limpieza, digamos, del balance del Banco Central también avanzó de manera importante y ojalá, pronto se dé, la aprobación final de la ley de bases que junto con lo que subsista del decreto de necesidad y urgencia es un avance importante en la parte de reforma estructural de la economía. Ahora, todo esto obviamente con muy poco apoyo político, porque en el Congreso estas leyes estarían pasando con una diferencia de un voto, no el voto de desempate de la vicepresidencia, y con un reto muy importante para adelante en el sentido que estos logros, sobre todo en la parte monetaria y cambiaria, se anclaron mucho en el crawl de 2% del tipo de cambio, que yo coincido con muchos economistas que no es sostenible en el mediano plazo, y también sin un esquema de política monetaria que pudiese servir ya para una estabilización más normal de tasas, anualizadas de entre el 30 y 50% a tasas de un dígito. Y obviamente eventualmente el retiro del cepo, para lo cual se necesita una acumulación de reservas significativamente más importante, y también que todos estos elementos, tanto políticos como los de política pública, estén en su lugar. Alejandro, acá en la Argentina nos sorprende que economistas que para nada pueden ser considerados antiliberales o economistas que desconozcan la importancia que tiene la no existencia de déficit fiscal, critican la consistencia del plan de Milei, hasta el propio Cavallo inclusive, Broda, que es un economista que seguramente vos también conocés. También escuchamos por momentos que a veces desde Wall Street existen ciertas dudas respecto a la consistencia del plan. ¿Cómo lo percibís vos hacia adelante, independientemente de los logros que se consiguieron hasta ahora? ¿Es consistente, es sustentable o cuáles serían los talones de Aquiles que vos advertirías? Mira, yo creo que coincido, no he leído a detalle todos los comentarios de los economistas que tú mencionas, pero sí he oído referencias a ellos y he leído algunos de las entrevistas, artículos que se han hecho. Coincido primero que hay que buscar una salida del 2%. Mientras más dure esta tasa de crawl, de depreciación de 2%, mayor atraso cambiario se va a acumular, menor acumulación de reservas. Al final del día hay que encontrar un sistema en el cual la combinación del tipo de cambio oficial y tasas de interés haga rentable, haga deseable para que los exportadores y los financieros, etcétera, cuando tienen que hacer una operación, la realicen, estén en pesos y no estén pensando mejor me espero al mes que viene o dentro de 2 meses porque el tipo de cambio
va a estar más débil y me va a convenir vender dólares en el futuro, o las tasas van a estar más altas. Entonces, esta etapa inicial donde había, digamos, un atraso cambiario importante, en donde había una acumulación de operaciones de venta de dólares del final del gobierno anterior que no se habían realizado, etcétera, etcétera, fue, digamos, un esquema que funcionó bien. El hacer la gran devaluación al principio, fijar esta tasa de depreciación de 2% y tener tasas reales negativas, pero positivas en dólares. Entonces, mientras duró, generaba estos incentivos para que la gente venda dólares, pero esto yo creo que ya se agotó y hay que ir a un esquema más consistente de mediano plazo, con una nueva tasa de Kroll más consistente o una cierta flotación dentro del dólar oficial, y con un esquema de tasas reales positivas que generen estos buenos incentivos. En segundo lugar, el ajuste fiscal. El ajuste fiscal del tamaño que requería Argentina y que hizo Argentina, yo creo que por lo general nunca se logra. Y cuando se logra, no va a ser el que te sale de una hoja de Excel de optimización de los recortes fiscales. Y en este caso se hizo apalancado de manera importante en el fogonazo inflacionario, como mencioné anteriormente. Sin embargo, yo creo que esto pone al gobierno en una situación de negociación muy importante, donde ojalá termine negociando con el Congreso un acuerdo en donde veamos un mejor balance con algunos mayores impuestos y tal vez ciertas concesiones en la parte de gasto, con cierta recuperación del salario real y del valor real de las pensiones, que haga al ajuste fiscal también más sostenible políticamente. Entonces, claramente lo que nos trajo hasta acá no son las recetas que van a llevar a Argentina a la estabilización permanente, y ahí es donde da la impresión que hay un freno. Todavía hay, probablemente están en etapa de diseño, de discusión dentro del equipo económico para tener una segunda etapa del programa de estabilización que haga más sentido, ya no como un programa de urgencia, sino como un programa de estabilización. Supongamos que después del aumento de la inflación que se va a dar en los próximos meses por el ajuste de tarifas, etcétera, que no va a ser tampoco gigantesco, pero la inflación vuelva a estabilizarse en 4, entre 3,5 y 4,5, pensemos a fin de año, por lo tanto, que la del último trimestre anualizada esté en 40 y cacho. De ahí para adelante yo creo que debería venir un proceso de estabilización más tradicional, o si el gobierno realmente, yo creo que esa es otra gran duda, lo que quiere es seguir desinflando la hoja de balance del Banco Central, quedarse con el Kroll de 2% y eventualmente salir con una devaluación y ya una salida hacia la dolarización. Ese sería otro camino, pero ahí obviamente la escasez de dólares para llevar a cabo esta política sigue siendo una restricción, y tal vez la apuesta del gobierno es en estos próximos 6 meses tratar de encontrar los dólares para hacer eso. Alejandro, ¿le ves alguna posibilidad que el Fondo Monetario le dé 10.000 millones de dólares adicionales casualmente para poder tener alguna de estas alternativas, ya sea dolarización, por lo menos salida del cepo y canasta de monedas? Mira, yo creo que sí es viable. O sea, si Argentina plantea un programa, o sea, sobre todo, digamos, sin la opción de dolarización, yo creo que si Argentina logra establecer, digamos, esta política cambiaria, monetaria, etcétera, que eventualmente permita en algún momento del año que viene salir del cepo, etcétera, si hay un nuevo programa con el fondo, se ponen de acuerdo en las políticas macroeconómicas detrás de este programa, yo creo que es posible que Argentina obtenga 10.000 millones de dólares. Yo creo que haría todo el sentido del mundo. Probablemente el fondo pida otra muestra de consenso político sobre algunas reformas que apuntalen, digamos, podría ser una nueva ley de responsabilidad fiscal o la autonomía del Banco Central, etcétera, que apuntalen esta estrategia, el encontrar un gobierno en Argentina que esté dispuesto a equilibrar la parte macroeconómica y financiera, y esto tenga apoyo de digamos, 60%, 57% del Congreso. Yo creo que la comunidad internacional debería comprometerse adicionalmente y aumentar
digamos, de manera considerable su exposición a Argentina, porque esto le da una mayor probabilidad de éxito al programa. ¿Por qué? Porque permite que la acumulación de reservas se dé de manera más rápida. Esto va a permitir que se levante el cepo antes de lo que se haría en ausencia de estos recursos, y esto obviamente va a permitir que la recuperación económica, que se va a ir dando de manera muy lenta, porque es difícil visualizar las fuerzas de recuperación de la economía más allá del rebote después de esta caída tan profunda, esta recuperación se daría de manera más rápida y por lo tanto aumentando o minimizando el descontento social que esta situación económica va a ir generando. Entonces, yo lo difícil lo veo en el acuerdo en la parte de políticas públicas, pero si ese acuerdo está, yo creo que los recursos en el orden de lo que tú mencionabas van a estar, y de alguna manera uno puede retrotraerse al año 2018-2019, donde el Fondo Monetario comprometió más recursos para Argentina después de haber hecho un programa original que finalmente no se desembolsaron, pero un poco te da el orden de magnitud de cuál es la exposición que el Fondo Monetario puede llegar a alcanzar con Argentina. Alejandro, vos que tenés también la experiencia por un lado del Fondo Monetario y por otro lado del Banco de México, ¿te parece que es correcto cambiar deuda del Banco Central por deuda del Tesoro, aún pagando un porcentaje mayor de tasa de interés? ¿No es finalmente cambiar de un lugar a otro la deuda, o hay una ventaja en que en lugar de que quien esté endeudado sea el Banco Central, sea el Tesoro? No, mira, yo creo que sí hace sentido, y es limpiar y transparentar de manera correcta la situación financiera del país. Recordemos que por mucho tiempo otros gobiernos, básicamente al tener cerrados los mercados de capitales, recurrieron al Banco Central para financiamiento, y en este sentido el Banco Central acumuló deuda en el mercado, y del otro lado del balance tenían activos que eran pasivos del gobierno federal. Entonces el gobierno federal le vendía la deuda al Banco Central, el Banco Central tenía que salir al mercado a conseguir dinero para dárselo al gobierno federal. Un poco limpiar esta situación, tener un balance más limpio, etcétera, yo te diría que sí hace sentido, transparente, y deja un Banco Central más fuerte para cualquier acción que se quiera hacer en el futuro, pero también es cierto que estas limpiezas de los balances del Banco Central, yo no creo que sean una actividad de primer orden para lograr la estabilidad. O sea, en algún momento algunas voces pueden creer que eso es urgente, pensando mucho en la dolarización, ¿no? En la medida que uno deja un Banco Central con menos pasivos, el intercambiar pasivos del Banco Central por dólares requiere menos dólares, ¿no? Y pasa un poco un problema de reestructura de deuda del gobierno federal, en donde de manera voluntaria uno trataría de ir alargando los plazos, pero en sí yo creo que la medida no está mal. Yo a veces lo pondría en otro orden de prioridades. Yo creo que es mucho más importante tener un buen programa monetario y cambiario que genere confianza, porque al final del día todos estos pasivos del Banco Central del gobierno federal terminan en los balances de los bancos, y el gran problema es que se genere un descalabro macroeconómico que genere una corrida a los bancos. Al final del día, ni tus parientes, ni los parientes de mis amigos economistas en Argentina, etcétera, saben tanto de economía. Lo que los va a hacer correr y tratar de sacar sus depósitos e irse al dólar o a otros activos es ver que la situación macroeconómica se empieza a deteriorar. No si el pasivo que respalda su depósito es del Banco Central o del gobierno federal. Yo creo que esto puede ser marginal. Entonces, no estoy en contra, no creo que sea malo, pero no creo que sea una de las principales prioridades. Alejandro, aquí quiere sumar una pregunta a Claudio Mardone, nuestro analista político. ¿Qué tal, Werner? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, lo escuchaba con atención respecto a lo que planteaba en torno al valor real de las pensiones, ¿no? Y también las posibles expectativas que puede plantear el fondo después de la ley bases en el Congreso. Quizás el fondo podría plantear otros temas antes de la discusión presupuestaria. Pero le quiero preguntar sobre este punto. La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la nueva fórmula jubilatoria.
y fue por 2/3. Existe posibilidad de que en el Senado también sea ratificado por 2/3 y el presidente Javier Milei dijo que lo va a vetar. Sostiene la oposición que reúne el 0,46% del PBI y que eso no es un grave problema para el déficit. ¿Usted considera que el presidente se está equivocando al insistir con la posibilidad del veto en torno a la actualización jubilatoria o considera de que es un acierto? Mira, o sea, el detalle de la política argentina no lo conozco, pero yo creo que estos temas se tienen que tratar de manera integral. O sea, creo que el presidente está en lo correcto de decir, si vamos de 0.4, 0.5 del PIB en diferentes temas y vamos avanzando, liberando, digamos, estas recuperaciones de estos ingresos familiares, ya sean los salarios de los burócratas, las pensiones, etcétera, sin tener un marco de sostenibilidad de finanzas públicas en el mediano plazo, sin identificar cuáles van a ser los ingresos que nos van a poder financiar estos compromisos, rápidamente vamos a volver a generar un problema de finanzas públicas. Entonces, yo comparto, digamos, la premisa detrás de tu pregunta. Yo creo que hay que lograr un acuerdo político en donde probablemente haya una recuperación parcial de las pensiones, una recuperación parcial del salario real de la burocracia, pero esto tiene que ir dentro de una negociación que sea un paquete donde se cuida la parte de los ingresos tanto como la parte del gasto. Y en ese sentido creo que el presidente Milei tiene que buscar la estrategia para políticamente llegar a esa mesa y tener, digamos, ese acuerdo que le dé una visibilidad mediano plazo en Argentina, digamos, 18 meses, 2 años, de un acuerdo sobre el presupuesto 2025-2026. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo desde la Argentina y nos mantenemos en contacto. A ustedes, gracias por hablar. Siempre es un gusto hablar contigo, Jorge. De la misma forma. Acabamos de hablar con Alejandro Werner, economista, exdirector del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.